La factorización es un proceso que consiste en llevar una expresión algebraica a una forma más simplificada representada como un producto de cantidades. Esas cantidades se conocen como factores. Es muy probable que en el apartado de matemáticas de tu examen de admisión te encuentres con algún reactivo donde te pidan factorizar una expresión. Como bien sabes, hay muchos métodos que se van a utilizar dependiendo de la expresión algebraica que te den. Por ejemplo, un trinomio cuadrado perfecto se factoriza en un binomio al cuadrado. Una diferencia de cuadrados se factoriza como binomios conjugados, etc. Puedes evitar hacer uso de los métodos de factorización haciendo un análisis sencillo de signos. La clave podría estar en el último término de la expresión polinomial. Así vemos que es negativo ese término y que los factores involucrados son 3r y s cuadrada. Si te vas a las opciones y verificas que siempre hay un primer factor de r, en el segundo factor, el segundo término siempre es 3s y en el tercer factor, el último término es s. En todos los casos quedará 3rs cuadrada, pero la diferencia va a estar en los signos. Así es que analizando el inciso A vemos que es más de la r por menos, eso va a dar menos, y por más quedaría negativo, que sí corresponde. En el inciso B tenemos más y por más, eso quedaría positivo, se descarta esta de las respuestas. Luego tenemos más por menos y por menos por menos es más y por más es más, así es que también se descarta, y finalmente es más y por más también se descarta. Por un proceso de eliminación llegamos rápido a que la respuesta correcta es el inciso A. Por supuesto, también puedes desarrollar la factorización. Aquí se utiliza una factorización simple, de hecho es una doble factorización simple, pero seguramente con la pura observación de signos te llevas menos tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo, es también del Politécnico Nacional, nos dan la expresión 1 menos x cúbica y sexta z novena. Esta expresión es una diferencia de cubos. Entonces, bueno, si no recuerdas cómo se factoriza una diferencia de cubos, al menos puedes hacer una eliminación viendo los signos. Vemos que todos los factores, o los primeros factores en todas las opciones, son binomios y después tenemos trinomios. Hay que observar que el último término va a ser negativo. Así es que cuando hacemos la multiplicación de los últimos términos, menos por más va a dar menos. Menos por más va a dar menos. Más por más va a dar más. Ese se elimina. Y más por más va a dar más. Se elimina. Aquí te has quedado con solo dos opciones, es decir, aumentaste tu probabilidad de tener la respuesta correcta en un 50%. Ya lo demás que puedes hacer es verificar haciendo la multiplicación, es decir, con ese proceso de eliminación que lo puedes hacer inmediatamente, te llevas unos cuantos segundos y después desarrollas la multiplicación ya sea en el inciso A o en el inciso B. Si queda la expresión es la correcta, si no queda entonces la otra tiene que ser la correcta. La cuestión aquí entonces es recordar que una diferencia de cubos, por ejemplo, si tenemos a cúbica menos b cúbica, esto se va a factorizar como la diferencia de las bases multiplicado por el cuadrado de la primera base más el producto de las bases más el cuadrado de la segunda base. Así es que la única diferencia entre el inciso A y el inciso B está en el signo del segundo término. O sea, ese signo en el inciso A es positivo, en el inciso B es negativo. Vemos que para una diferencia de cubos tiene que ser positivo, así es que la respuesta correcta tiene que ser el inciso A. Aquí tenemos un último ejemplo, muy parecido al anterior, pero vamos en sentido contrario, es decir, nos dan un producto y lo tenemos que desarrollar para llegar a la expresión correspondiente. Nuevamente la clave está en los signos. Vemos, por ejemplo, que los últimos dos términos
Uno es menos 4, el otro es 16, así es que menos por más va a dar menos, o sea, se descarta el inciso A y el inciso C. Pero luego, si vemos el inciso B y el inciso D, que pueden ser las posibles respuestas correctas, en el inciso A, cuando analizamos el x cuadrada menos 64, sabemos que eso es una diferencia de cuadrados y una diferencia de cuadrados se factoriza como binomios conjugados. O sea, x más el número que le va al cuadrado da 64 es 8, x más 8 y el otro factor debe ser x menos 8. Como esa es la factorización de x cuadrada menos 64, también se descarta la respuesta correcta, tiene que ser el inciso D. Es de hecho una diferencia de cubos, lo tienes que ver como una diferencia de cubos y la manera de expresarlo sería justamente para que quede esa raíz cúbica como raíz cúbica de x al cubo menos el número que elevado al cubo da 64 es 4, entonces menos 4 al cubo y verifica que por la diferencia de cubos da justamente lo que tenemos por desarrollar.